Bendiciones, hermanos, espero estén bien. En esta ocasión les quiero compartir como una segunda parte, digámoslo así, del video que estuve compartiendo anteriormente, en el cual estuve hablando acerca de la oración y demás temas también que seguidos a ese. Pero en este voy a hablar pues más profundamente en el tema de lo que es la oración, añadiéndole lo que es la intercesión y las batallas espirituales. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Y cómo hacerlo, en verdad, cómo se debe hacer y que sean realmente efectivas. ¿Ok? Ok, comenzamos. En el video anterior yo les di la definición etimológica de la palabra oración. ¿Ok? En este caso, en este video les voy a pues dar una conclusión, un resumen, mejor dicho, de la palabra oración. Y es que nos dirigimos primeramente al Padre por medio del Espíritu Santo y en el nombre del Señor Jesucristo, con un corazón limpio y quebrantado en la humildad, con una actitud reverente y con temor, es decir, con respeto y sujeción a la perfecta voluntad de Dios. Y es una comunión directa con Dios, ya que es una comunicación efectiva en la cual no solamente yo hablo con Dios, expresándome, sino que también es Dios hablándome a mí. ¿Ok? Es una constante comunicación, no solamente cuando yo hablo y hablo y hablo y hablo, sino también cuando callo y escucho y presto atención a lo que Dios quiere hablarme. Palabras genuinas que salen de mi corazón es lo que yo realmente siento querer decir, y no palabras que salen por salir y ya, sino que son palabras genuinas y verdaderas. Y finaliza la oración reconociendo el gran poder y la gloria de Dios por sobre todas las cosas. Entonces, es algo bastante complejo. No es solamente decir el Padre Nuestro, no es solamente dar gracias, sino que es algo bastante complejo, es bastante completo. Y tiene que ver con nuestro día a día, nuestra vida diaria, no solamente un momento de nuestro día. Y bueno, si quieren un poquito más de profundidad en este tema de la oración como tal, les invito a ver mi video anterior a este para que puedan nutrirse un poco más profundo en cuanto a la oración. Como complemento a esto, quiero compartirles en Mateo 26, del 36 al 46, el momento en el que Jesús ora al Padre en el monte de Getsemaní. ¿Ok? Porque es bastante, es importante que todos sepamos que la oración incluye que podamos expresar todo lo que sentimos dentro a Dios, pero tomando en cuenta que es la voluntad de Dios la cual debe cumplirse siempre. Es decir, que se puede orar en base a las emociones o en mi estado de ánimo, porque la oración no siempre son peticiones o agradecimientos, sino que también nos podemos desahogar en determinados momentos. Pero jamás olvidar que aunque yo pueda decirle a Dios cómo yo me siento o que le haga una petición determinada, debo concluir la petición o la exposición que le estoy dando a Dios en base a mis emociones. Debo concluir la oración con el darle el poder, todo el poder a Dios por sobre mi vida. Que no importa cómo yo me sienta, no importa lo que yo creo, lo que yo piensa, que lo que yo creo, lo que yo piense, sino que más importa lo que cree, lo que piensa y lo que sabe Dios. ¿Ok? Y como ejemplo, quiero dar el mensaje de Mateo 26, del 36 al 46, que es cuando Jesús ora en el Getsemaní. Entonces Jesús fue con los discípulos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. O sea, hasta Jesús mismo se afligió y se angustió, tuvo miedo, porque la carne es débil, porque la carne tiene emociones, somos humanos. Jesús, por muy hijo de Dios que es,
no se, no se aferró al hecho de ser hijo de Dios o de provenir de Dios, sino que se hizo carne y vivió en carne propia lo que un ser humano cualquiera siente y vive en cuanto a sus emociones, en cuanto a los sentimientos. Sintió miedo, sintió alegría, sintió enojo, etc. Lo único que nos diferencia es de que él no llegó a pecar, siempre se sometió a la voluntad de Dios. Y eso es lo que todos nosotros, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, debemos hacer. Que no importa nuestras aflicciones, no importa cuán débil nos sintamos en determinado momento, no permitamos que esto que sentimos nos mantenga abajo, nos mantenga haciendo nuestra voluntad, guiándonos por nuestra carne, sino que en esa debilidad podamos buscar aferrarnos a la voluntad de Dios para que sea Él levantándonos y haciendo su voluntad, la cual es perfecta, y solo Él sabe lo que realmente nosotros necesitamos. Por lo tanto, no importa qué es lo que nosotros queramos, no importa si uno le pide, Señor, estoy mal, por favor ayúdame y dame esto y aquello. Dios te puede escuchar, Dios entiende tu frustración, tu necesidad, pero por mucho que tú quieras algo, porque es lo que tú crees y lo que piensas que necesitas, es Dios quien en verdad sabe y conoce qué es lo que tú necesitas. Así que Dios te va a dar exactamente lo que tú necesitas. Por eso hay que concluir nuestras oraciones con que, Señor, haz tu voluntad, que no sea mi voluntad. Señor, estoy pasando por un momento muy duro, difícil, estoy angustiada, estoy triste. Quisiera que pase tal y tal cosa, quisiera que me den tal y tal cosa, quisiera recibir tal y tal cosa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya, Padre, porque tú sabes lo que realmente necesito. Y tu palabra dice que para los que te amamos todo nos ayuda para bien. Entonces sigo con el pasaje. Y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. ¿Y por qué se sentía así? Porque él sabía lo que le tocaba en breve. Él sabía lo que iba a pasar en pocos minutos, en pocas horas. Y estaba angustiado. O sea, ¿a quién le va a gustar entregarse a la muerte, entregarse a un sufrimiento terrible, ser azotado, ser humillado y ser muerto sin ser realmente culpable de lo que te están, por lo que te están juzgando? Entonces él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Están viendo? En el video pasado yo les hablé acerca del Padre Nuestro, que fue una oración que Jesús les enseñó a sus discípulos acerca de cómo debemos orar. Y ahí les explico el por qué es así como debemos orar, no como una vana repetición, sino la estructura de la oración como tal. Y aquí se repite la misma estructura, aunque es corta la oración. ¿Cómo empieza la oración? Dirigiéndose al Padre. Es a Él a quien Él está dirigiendo su palabra, es con el Padre con quien Él quiere hablar. Entonces empieza la oración con Padre mío. ¿Cómo debemos orar? Empezando con Padre mío, Padre que estás en los cielos, Padre santo, Padre bueno, Papá, es con quien debemos hablar. Si es posible que pase en esta copa de sufrimiento, esa es su petición. Eso es lo que le está pidiendo a Dios. Porque así es como se siente, o sea, algo genuino que sale de su corazón decirle al Padre. Y culmina con, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Así debe concluir. Señor, me estoy expresando, me estoy desahogando contigo, Padre, pero que se haga tu voluntad. Reconozco tu poder que va por encima de mi voluntad. Así que lo entrego en tus manos. Así, más nada. Sencillo. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos y le dijo a Pedro, no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. En este punto, él les está explicando como que, o sea, estoy afligido, les estoy pidiendo que me apoyen en oración, pero como en ese tiempo los discípulos todavía no habían recibido el Espíritu Santo, todavía no caminaban en el Espíritu, sino que todavía caminaban en la carne, y la carne es débil. Entonces, en momentos así, ¿verdad?, en los cuales pues, el cuerpo de Cristo, digámoslo así, necesita apoyo en oración, ya refiriéndome como que
en el sentido actual de la iglesia, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo, si yo como miembro del cuerpo de Cristo necesitara ayuda o apoyo de mis demás hermanos en oración, necesitaría que me apoyaran de verdad, genuinamente, porque quieren. O sea, no necesariamente por la dirección del Espíritu Santo y tal, porque estamos hablando de oración. Es decir, que tú tengas la voluntad de ayudarme, que tú tengas la voluntad de orar por mí porque quieres, porque te nace, porque entiendes mi frustración y quieres apoyarme con tu oración. Pero esa oración tiene que ser no para pedir exactamente lo que yo estoy pidiendo, porque yo estoy pidiendo lo que me sale de mi corazón. Pero tú, que me quieres ayudar, tienes que hacer la oración en base a que sea Dios obrando en mí, que sea Dios ayudándome, que sea Dios haciendo su perfecta voluntad en mí, que sea Él dándome lo que necesito, y así, ¿saben? Esa es la ayuda en cuanto a la oración genuina de tu corazón. Y ese es el tipo de oración que estaba pidiendo Jesús en este momento a los discípulos. O sea, como que, cónchale, tengan la voluntad de por lo menos estar, no sé, 5 minutos o 1 hora, como dijo ahí, orando por mí, pues, ayudándome en oración. O no ayudándome, acompañándome en oración. Pero ellos tenían sueño y la carne es débil y lo que hicieron fue dormir. Pero si estuvieran en el Espíritu, ni siquiera hubieran solo orado, ni siquiera hubieran simplemente orado a Dios por su propio corazón, sino que hubieran intercedido en el Espíritu. Que es lo que debemos realmente hacer actualmente los miembros del cuerpo de Cristo, para realmente ayudar efectivamente a nuestro prójimo. Porque esa es la diferencia, ¿ok? Y ahí voy a concluir ese pasaje. Esa es la diferencia entre orar e interceder. Orar por alguien es que yo le pido a Dios algo que sale de mi propio corazón. Por ejemplo, si yo estoy preocupada por, no sé, por mi hija, por X o Y, yo le oro al Padre rogándole que la guarde, que la cuide, que la proteja. Entonces, porque es que está muy tremenda, Señor, guárdala, Padre, de todo mal, de todo peligro. Y entonces empiezo a hablar con Dios, porque o sea, que esto, que aquello, y empiezo a hablar. Eso es orar, conforme a lo que yo siento en mi corazón, por otra persona, en este caso mi hija. Pero interceder, que es otro nivel de oración, que es en el Espíritu, ya no en base a mis emociones, sino en base al Espíritu Santo que está en mí. Entonces la oración va a ir a otro nivel. Ya no solamente voy a orar por ti, conforme a lo que yo siento, sino conforme a lo que el Espíritu sabe que debo decir, conforme a lo que el Espíritu sabe que debo decirle al Padre en beneficio tuyo. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es quien intercede por nosotros. Y ahorita voy a hablar acerca entonces de la intercesión. ¿Qué es intercesión? La palabra viene del latín intercessionis, que significa acción y efecto de ponerse en medio o intervenir, derivando del verbo intercedere, de inter, que significa entre, y cedere, que significa ir, caminar o dar el paso. Por lo que etimológicamente se refiere literalmente a ir o ponerse entre dos partes, actuando como mediador en favor a alguien para conseguirle un bien o librarle de un mal. Así que intercesión no es la misma oración que uno tiene habitualmente con el Padre, de mí y Él, sino que es del Espíritu y Él. Es el Espíritu intercediendo a través de mi boca. Por eso es que cuando uno intercede, ¿verdad?, que es en el Espíritu, no existe esa debilidad emocional, sino que más bien hay fortaleza espiritual, y entonces Dios te empieza a usar con dones del Espíritu. Puede ser el don de discernimiento, el don de profecía, el don de hablar en lenguas, etc. Con el don que Él quiera usarte en ese determinado momento, ¿ok? Y puede, por ejemplo, si yo estoy preocupada por alguien, miembro de la iglesia, supongamos que yo soy una pastora y hay una oveja que está haciendo las cosas mal, ¿verdad? Y yo estoy preocupada porque, cónchale, ¿cuándo va a aprender? Dios mío, yo le estoy diciendo que haga tal cosa y no me hace caso. ¿Cómo debo interceder por esa persona? Y tengo que interceder
como pastora, porque simplemente orar no va a dar el efecto sustancioso que necesita realmente esa persona en cuanto a lo que yo espero que pase. O sea, yo espero que obedezca las instrucciones, que haga la voluntad de Dios, que vaya por buen camino, que no siga tropezándose, etc. No basta nada más con orar por esa persona en base a lo que yo creo y pienso, sino que el Espíritu Santo debe interceder por medio de mí en pro al beneficio de esa persona, en pro a la bendición de esa persona. Entonces, debo 100% dejarme guiar por el Espíritu Santo. Y no es que yo voy a buscar que Dios me hable, o sea, no es como algo que se fuerza, ¿sabes? Sino que ya Dios conoce tu corazón, sabe lo que tú estás necesitando recibir de parte de Él, y Él solito te va a dirigir, te va a guiar a hablar lo que tienes que hablar. O sea, eso es automático. Pero no sucede en un ambiente X, sino que necesariamente tienes que estar, a juro porque sí, en un momento de adoración a Dios, en un momento de intimidad con Dios, un momento en el cual te estás llenando, o sea, esa llenura del Espíritu Santo de Dios, avivando el fuego del Espíritu. Si no avivas el fuego del Espíritu, no vas nunca a interceder, nunca va a salir de tu boca algo que provenga del Espíritu. Si tú no estás dispuesto a llenarte del Espíritu, si tú no estás dispuesto a hacer siempre la voluntad del Espíritu, si no estás dispuesto a someterte totalmente al Espíritu, si tú vives en la carne, muy difícilmente vas a ser usado en este aspecto. Ojo, no estoy diciendo que jamás en la vida Dios te pueda usar con los dones del Espíritu, sino que estoy hablando específicamente de la intercesión, que forma parte pues de la oración, pero en un nivel más alto, que es un nivel espiritual. ¿Ok? Porque, bueno, aquí entra un tema que también es polémico, que es acerca de los que reciben el Espíritu Santo, ¿verdad? Y tienen dones del Espíritu, como don de sanidad, don de hablar en lenguas, don de profecía, don de esto y aquello, ¿verdad? Y de repente son personas que se bajaron de la gracia, es decir, que no siguieron la voluntad de Dios, no se mantuvieron en santidad, sino que pecaron y se mantuvieron en pecado, y aún así se mantuvieron haciendo trabajos para Dios y están como con una doble vida. Y sucede, en muchos casos, que estas personas que tienen el Espíritu Santo, pero que viven en pecado, aún están siendo usados en los dones, porque quieren realmente servir a Dios en esas áreas y dejan que Dios obre en esas áreas. Pero si viven en pecado, no están dejando, no están permitiendo que Dios obre en ellos, en lo que realmente necesitan ellos. Entonces, como el Espíritu Santo está en ti y tienes dones que Dios te dio, y dones son regalos, y tú estás dispuesto a usarlos, pues Él te va a usar para bendecir a los demás, no a ti, a los demás. Pero sucede que estas personas que están haciendo esto, ¿verdad? Que están siendo usados en dones, pero que viven en pecado, no están realmente haciendo tesoros en los cielos, porque están haciendo cosas en vano, porque en vano para ellos, quizás no para la otra persona, pero sí en vano para ellos, porque no va a dar fruto real en su vida, ya que no quieren apartarse del pecado. Y no es que esta persona está endemoniada y entonces hay que hacerle liberación, no, porque la persona que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad?, no puede estar endemoniada. Puede estar siendo influenciada por espíritus malignos, y por causa de estos espíritus que llegaron porque le abrieron la puerta al pecado, por ahí entran y hacen de lo suyo, pues te mantienen en una constante tentación. Pero es el corazón del hombre el que cae, es el corazón del hombre el que es malo. Y por lo tanto, cuando esta persona que tenía el Espíritu Santo, aún habiendo recibido dones y aún habiendo echado fuera demonios, sanado enfermos, etc., cuando muera, va a suceder lo que dice la palabra de Dios, de que Dios le va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pero Señor, si yo saqué fuera demonios, si yo sané enfermos en tu nombre, no sé qué, jamás te conocí. Porque de nada te sirven los dones si no vas a hacer realmente mi voluntad, si no vas realmente a amarme como yo te amé a ti, si realmente no vas a cumplir con el mandamiento más importante, el cual es: amarás a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es sencillo. Si tú no cumples ese mandamiento, por mucho que hayas recibido el Espíritu Santo,
Porque, o sea, no es de negar que la gente en determinado momento en verdad se humille y haya pedido perdón a Dios por sus pecados y haya realmente recibido el Espíritu Santo, porque sí sucede. Y ahí entra lo de la parábola del sembrador. O sea, tú puedes recibirlo, pero si tú no eres tierra fértil, tierra que dé fruto, no vas a alcanzar realmente la herencia, la promesa de recibir la salvación en el día postrero. Ahí entra el tema polémico de que si la salvación se pierde o no, que también lo toqué en el video anterior, y esto lo explica un poco, ¿no? Bueno, para no desviarme del tema, seguiré. Pero es importante tocarlo para que haya un entendimiento más amplio de lo que se está hablando y de lo que pueden ver pues en las iglesias en general, porque hay muchos que tienen dones, hay muchos que están haciendo cosas para glorificar a Dios conforme a los dones que Dios les ha dado, conforme al Espíritu Santo que está en ellos, pero que no están dando fruto, que no están siendo ejemplos en sus vidas personales. Y aún hasta pastores, que no debería ser así, porque los pastores deberían ser los primeritos en dar ejemplos, en dar frutos, y el ser totalmente incorruptibles e inamovibles, y que cumplan pues todas las características que la palabra de Dios dice que debe tener un líder de iglesia. Si no lo cumples, bájate de esa nube, porque tu puesto de pastor no va a ser realmente útil. Primero, enfócate en ti, en que tú seas realmente alguien que dé fruto, alguien que realmente le pueda servir en las manos de Dios. Y entonces piensa en ayudar a los demás, en predicar, en enseñar, en ser ejemplo como un líder. Pero si en tu vida personal no dejas que Dios lidere tu vida, no eres tú quien tiene el control, es Dios quien debe tener el control de tu vida. Y si no te sometes a su Espíritu Santo para hacer su perfecta voluntad, y alejándote del pecado, alejándote de lo que tu carne quiere que tú hagas, no vas a servir en las manos de Dios, por mucho que tú tengas dones o por mucho que tú quieras ser usado con esos dones. ¿Ok? Bien, seguimos. En Romanos 8:23 habla pues del versículo que les dije, que es Romanos 8:26. Nueva traducción viviente dice: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Es Él quien nos ayuda en nuestra debilidad, como les dije anteriormente. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo sí. Así que Él ora por nosotros con clamores que no pueden expresarse con palabras. Entonces, eso es intercesión. Es el Espíritu Santo quien intercede por nosotros. Nosotros podemos orar todo lo que queramos orar, pero cuando en verdad nos estamos sometiendo al Espíritu Santo, cuando queremos obedecer a lo que Él quiere que hagamos, a lo que Él quiere que salga de nuestra boca, entonces estamos siendo realmente intercesores. No solamente con declarar algo, sino también con nuestros actos de obediencia. Ahí también estamos intercediendo, porque estamos siendo obedientes en el bendecir, por ejemplo, a mi prójimo, con cualquier cosa, una palabra de aliento, porque sentí de parte del Espíritu decirle tal cosa, o hacer tal cosa por esa persona. Es eso, ser obediente al Espíritu Santo y someterse totalmente a su perfecta voluntad de Dios. Vamos a hablar un poquito acerca de la parte en la cual Jesús estuvo en la cruz y alzó un clamor dividido en 3 partes. La primera parte fue en el Espíritu. Fue un clamor de amor. Y le dijo al Padre, en Lucas 23-24 lo pueden leer: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí crucificado después de todo lo que sufrió. ¿Ustedes creen que Jesús le hubiera dicho eso al Padre en su carne, así como estaba en el Getsemaní, con temor, con miedo, con frustración? No hubiera dicho eso si lo hubiera dicho en su carne. Lo dijo en el Espíritu. El Espíritu es justo, el Espíritu es amor. Entonces, ahí empezó este clamor en el Espíritu. Y al pasar el rato, él fue pues recibiendo en su cuerpo, en su espíritu, todas las cargas, todos los pecados de la humanidad. Por lo tanto, el Espíritu Santo de Dios lo abandonó. Y entonces viene la parte en la cual él dice: Eloí, Eloí, lama sabactani. Eso está en Mateo 27:46, que dice: y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Ese fue un clamor que ahora sí era de su propio corazón. O sea, fue un clamor de preocupación porque sintió que el Espíritu Santo de Dios lo abandonó. Y eso sucede porque pues el Espíritu Santo de Dios no puede habitar donde hay pecado. Y eso también tiene que ver con lo que les hablé anteriormente, ¿verdad? De las personas que reciben el Espíritu Santo pero viven en pecado y se contaminan y tal. Ellos en vida pueden seguir teniendo el Espíritu Santo. Es Él quien llena nuestra vida. Y Él no te va a dejar hasta el final. O sea, Él te va a dar la oportunidad de arrepentirte de tus pecados hasta el último momento. Por eso Él no te deja durante tu vida en la tierra cuando ya lo has recibido. Pero al morir, segundos antes de morir, Él te va a dejar. Y tu espíritu va a morir. O sea, vas a ir al infierno si no te arrepentiste genuinamente de tu vida de pecado. Y este es un claro ejemplo de que eso es así. Jesús no pecó, pero Él murió en la cruz para recibir en Él todos los pecados de toda la humanidad. Entonces su cuerpo se volvió un cuerpo lleno de pecado, pues. Muerte de cruz. Y el Padre lo abandonó por esto. Entonces, después de eso, después de ese clamor, Él entonces entrega su espíritu al Padre. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se haga la voluntad de Dios, que se siga haciendo la voluntad de Dios en Él. La tercera parte es esta, entrega y cumplimiento del propósito. Y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso está en Lucas 23:46. Y en Juan 19:30 dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y allí murió. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, que es lo que acabo de leer ahorita, y murió. Entonces, aquí vemos el mismo patrón en la oración, ¿verdad? Solo que aquí empieza la oración dirigiéndose al Padre, ¿verdad? Pero en ese momento tenía el Espíritu Santo de Dios. En la segunda parte ya no está dirigiéndose al Padre. Ahí ya le habló como Dios mío. Ahí ya está diciéndole Dios mío, Dios mío. Ahí ya está desahogándose. ¿Ok? Y en la última parte está entregando su voluntad a Dios para que Él haga su voluntad en Él. El mismo patrón en la oración. ¿Ok? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. Fin. Así tienen que ser las oraciones de todos nosotros, los hijos de Dios. Cumpliendo ese patrón. Y bueno, les invito a que en sus hogares puedan leer Juan 17, que es cuando Jesús ora por sus discípulos y ora en el Espíritu, así que digamos que es una intercesión. Entonces, en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el único que puede interceder en verdad por nosotros es Jesús. Por eso es que el Espíritu Santo que recibimos nosotros es el Espíritu Santo de Jesús y no el de Dios Padre. Y este es un tema que va a tocar en otro video para profundizar ese tema y explicarles por qué es así. Y por eso Jesús cuando resucita y les dice a los discípulos que si Él no subiera al Padre, Él no pudiera enviarle su Espíritu a ellos. Él no podría enviarles al otro consolador que viene después de Él, que es su Espíritu. Por eso Él tenía, porque sí, subir al Padre y no quedarse allí con ellos, ¿ok? El Espíritu Santo que tenemos nosotros, los hijos de Dios, después de Jesús en adelante, es el Espíritu de Cristo. Entonces, cuando dejamos que Él tome el control de nosotros, entonces Él intercede por nosotros. Es Él. Por eso es que Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Es por medio de Él que nosotros podemos llegar al Padre. Es por medio de Él que recibimos justificación, porque es Él quien intercede por nosotros. Es Él nuestro abogado. En Hebreos 9:15 dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. Él es el nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia. ¿Cuál es la herencia? La salvación, la vida eterna. La herencia eterna prometida. Ahora que Él ha muerto para liberarlos de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto.
Entonces, eso tiene que ver también con el tema que hablé en el video anterior, que el antiguo pacto, pues, son las leyes que, pues, cumplían por religión o por obligación, ¿verdad? Pero a partir de Cristo en adelante, los hijos de Dios, quienes recibimos a su Espíritu Santo, ya no cumplimos los mandamientos por obligación, sino por amor a Dios. Por eso, el mandamiento que les mencioné anteriormente es el más importante de todos y la propia palabra de Dios lo dice, el propio Jesús lo dice, que el más importante de todos es amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Y después al prójimo como a ti mismo. Ese es el mayor de todos. Amar al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. Es por amor que nosotros decidimos obedecer y sujetarnos a la voluntad de Dios y por ende hacer la voluntad de Dios, porque nos nace obedecerle y amarle. En Romanos 8:27 dice, y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Dios es quien conoce nuestros corazones. Por eso a él nadie lo puede engañar. Por eso es que hay personas que pueden ir al infierno aún habiendo recibido el Espíritu Santo, porque Dios conoce al Espíritu Santo, ¿verdad? Que está en ti, pero también conoce tu corazón. Entonces, si tú estás pecando porque quieres, aún sabiendo la verdad, aún sabiendo lo que deberías estar haciendo bien, o sea, apartándote del pecado, haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo lo que Dios quiere que hagas, ¿verdad? Siéndole fiel 100% a Dios. Si en tu corazón tienes algún deseo pecaminoso que lo pones por encima del amor a Dios, y en este sentido espiritual vendría siendo como una infidelidad, por eso es el peor pecado de todos, según la palabra de Dios, la infidelidad, el adulterio, es el peor pecado, porque su raíz, su significado como tal, en el sentido espiritual, es de que así como un esposo o una esposa le es infiel a su esposo o a su esposa, a su pareja, así peca gravemente alguien contra Dios, ya habiendo recibido el Espíritu Santo, como alguien que está siendo infiel a su pareja, a su esposo, a su esposa. Y eso es algo que a Dios, o sea, Él no puede permitir. Por eso, cuando esa persona muere sin haber aprovechado la oportunidad de arrepentirse a tiempo y de haber cambiado a tiempo, ya no hay chance, ya no hay más chance. Pero como Él es tan bueno y su misericordia es para siempre, Él se mantiene ahí hasta el final, perdonando, y mientras pidas perdón, ¿no? Y esperando el tiempo, el momento que vengas y digas, me arrepiento de verdad, de corazón, quiero arreglar mi matrimonio, ¿ok? No importa si eres hombre o mujer, somos muchos quienes realmente amamos de verdad en el amor correcto a nuestras parejas. Y ese amor es el que proviene de Dios. O sea, cuando nosotros damos fruto del Espíritu, es Dios obrando, es Dios amando a través de nosotros. El amor natural nos sirve para mantenerse así firmes de esa manera. Hay que amar como Dios nos ama a nosotros. Ok, ahora vamos a hablar acerca del tercer punto, que es la batalla espiritual. En Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿qué es una batalla espiritual? Es la batalla que todo hijo de Dios pasa en el sentido espiritual. Porque no somos enemigos de nadie, sino que nuestro enemigo es nuestro adversario, el diablo y los demonios que vienen a molestarnos, que vienen a tentarnos, que vienen a meternos el pie para que nos caigamos, etc. Entonces, cuando la palabra de Dios nos invita a estar preparados, es por ejemplo cuando leemos 1 Pedro 5 del 8 al 9, que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Es eso, es mantenernos sobrios y velar, así como Cristo se mantuvo sobrio y velando mientras estuvo en la tierra. Él fue al desierto, él fue llevado por el Espíritu al desierto a ayunar durante 40 días y 40 noches. Y al finalizar vino el diablo a tentarlo. Pero cuando vino a tentarlo, cuando ya estuvo preparado para afrontarlo. Preparado en el sentido de que cumplió el propósito de esos 40 días de ayuno, ¿verdad?
y ya en su estado más débil, o sea, porque dice la palabra que tenía hambre. A ver, vamos a leer aquí. Tentación de Jesús en Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, es decir, ya estaba en su punto más débil, y ahí es cuando viene el diablo. Sí me estoy dando a entender. En ese sentido es que digo que ya en ese momento él estaba preparado. ¿Okay? Ya, o sea, ya era el momento, ya era el tiempo. Porque él viene cuando estamos en nuestro momento más débil. O sea, él no está cuando estamos fuertes, cuando estamos listos para pelear. Él viene cuando estamos más débiles. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, a ver, ¿cómo hizo Jesús para hacerle frente al diablo? Vamos a leer. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, ¿cómo se pelea esta batalla? Sabiendo ya que es el Espíritu Santo de Dios quien pelea por nosotros, en el sentido de que Él intercede por nosotros. ¿Cómo nos está demostrando aquí Cristo que debemos pelear esta batalla? Pues con la palabra de Dios. La primera es esta, que ya está escrita, ¿verdad? Y la segunda es por medio del Espíritu Santo que está en nosotros. Si estamos en nuestro momento más débil, ¿verdad? Es normal que nos afinquemos a la palabra que ya está escrita, que ya tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón arraigadas, y que lo primero que salga de nuestra boca sea palabra que ya está escrita. Pero en determinado momento, si vienen ataques espirituales y que nosotros estamos, por ejemplo, en un momento de llenura del Espíritu Santo, podemos atacar ese dardo del enemigo directamente con el poder del Espíritu Santo. Pero bueno, eso es para hablar en otro tema, porque es algo profundo. Pero pues para que se sepa y se entienda que nuestra batalla es espiritual y no hay mejor manera de vencer en una batalla que estando firmes en la fe, firmes en hacer la voluntad de Dios, firmes en apartarnos voluntariamente del pecado y de todo aquello que le abre la puerta al enemigo. Si tú estás bien con Dios, si tú estás viviendo en santidad, si tú no le estás abriendo puertas al diablo y él viene a molestarte, porque sí, porque no sé, porque te vio triste por algo, porque estás sufriendo por algo que te pasó, por algo que te hicieron, y viene a molestarte porque estás débil, emocionalmente hablando. Si tú estás firme en la fe, tú te levantas enseguida y vences al enemigo, nada más porque estás firme.